y es donde en realidad se produce la confusión entre espíritu, está haciendo un sonido. Sí, Entre espíritu y materia. O sea, la fuente principal, la fuente primordial, está en un estado latente, que es para el aire. Después ocurre un desequilibrio y a partir del desequilibrio la evolución, operada a través de los gunas. Nosotros no tenemos un conocimiento directo de los gunas, digamos, sino que inferimos, con uno de los métodos del estudio de la filosofía, inferimos su existencia a través de sus efectos o manifestaciones, que son los pensamientos, las ideas y los objetos físicos. Entonces, además también de las características que dijimos para cada una, lo identificamos a sattva como la vibración, a raya como el movimiento y a tamas como la inercia. No les traje hoy, pero después les voy a... En la próxima vamos a charlar sobre la teoría de las cuerdas también de la física cuántica, de la moderna física cuántica, digamos, que también tiene ahí una analogía interesante con la teoría de los trigunas, digamos. Entonces, por un proceso dialéctico inmanente entre Purusha y Prakriti, que se acercan sin fundirse, sin unirse nunca de una manera sustancial, se van influenciando recíprocamente. La materia se pone al servicio del espíritu y éste le comunica el estímulo que necesita la materia para pasar de lo inmanifestado a lo manifestado, dar origen al mundo y a todo lo que existe en él. Entonces, la materia se presenta bajo dos aspectos: percibida por los sentidos, manifestada en las infinitas manifestaciones del mundo visible, o inmanifestada y primordial. En lo primordial, indiferenciado o causa última, la matriz, eso ya se nombra en el Bhagavad Gita, se contiene el universo entero en todos los niveles y categorías del ser, en el estado anterior al fluir fenoménico. O sea, se puede hacer ahí una analogía con la fisis de los presocráticos, que tiene el mismo sentido etimológico, o con la natura naturans de Spinoza, de la filosofía occidental. ¿Y dónde estamos? A ver. Constitución de la materia y origen del mundo. Listo. Eso. Exacto. Sí. Entonces, no es que la materia sea materia muerta, ya que tiene un principio dinámico y un centro de fuerza, solo que su existencia no se percibe directamente y solamente se infiere a través de las transformaciones, de las mutaciones que se realizan en el mundo. No es posible que exista un manifestado sin un inmanifestado previo, digamos. Una entidad que mueve sin un principio del cual procede y al cual en definitiva todo vuelve, digamos, ¿no? Porque ellos también tienen esa concepción, digamos, de que todo es circular, a lo mejor no tan circular, sino en realidad bastante en una espiral ascendente, en general la concepción del hinduismo. O sea, por más que ellos tienen una serie de eras o estadios, digamos, en los que el mundo empieza a manifestarse, evoluciona y luego se destruye, y teóricamente en la próxima manifestación o creación del mundo vuelve a partir, pero ya de un estado superior en teoría. O sea, no es exactamente solamente una ronda
plana de creación y destrucción, sino la idea de una espiral ascendente de la evolución. Bueno, después habla un poco más de cada uno de los gunas. Habla también la teoría, por supuesto, trata el origen del universo, o sea, la materia o prakriti, que es inmanifestada y no inteligente, pasa a través de su proximidad con el espíritu, cómo y cuándo. Ese es lo que yo les decía, uno de los puntos que no se aclaran, digamos, es uno de los puntos más oscuros. Se dice que hay una fuerza inmanente junto con los impulsos kármicos que empuja a la materia hacia el espíritu. Y este acercamiento se llama Sam Yoga, yoga porque yoga es unión en realidad, como en su etimología. Permite la realización de una influencia del espíritu, no solo como una presencia, y se rompe a través de esta unión, de este acercamiento o samyoga, el equilibrio, y empieza a aparecer el universo. O sea, está siempre la idea de la preexistencia del efecto latente en la causa, digamos. Eso sería para ellos la explicación del origen del universo, aunque siga permaneciendo oscuro cuándo y cómo y por qué, digamos. En el Sankhya Yoga, como en todo el pensamiento hindú, no existe la creación en sí como la concebimos nosotros desde nuestra cultura más cristiana, digamos, o judeo-cristiana. Lo que aparece no es algo completamente nuevo y que salga de la nada, es la manifestación de las infinitas posibilidades existentes en la materia, donde causa y efecto coexisten, y la evolución se desarrolla también siempre de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. Después vamos a hablar de cada uno de las evoluciones, y quiero que hablemos un poco de los 5 elementos, eso por ahí que les puede interesar para ir cerrando con lo que están estudiando en las otras materias. Los 5 elementos que ya dijimos que están en la última fase de los elementos groseros o mahabhutas, los átomos primarios, éter, aire, fuego, agua y tierra. Éter, que se llama akasha, aire, viento o vayu, fuego, tejas, agua, apas y tierra, prithvi. Los 5 elementos los podemos percibir, o como los humanos tenemos 5 órganos sensoriales principales, percibimos el mundo también a través de él en formas distintas. Que son los 5 órganos sensoriales, son los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz. Cada uno de estos 5 órganos sensoriales está diseñado para percibir una forma particular de energía externa y absorberla en el cuerpo. Las 5 energías o elementos que se perciben a través de los 5 sentidos son lo que se conocen como Pancha Mahabhutas o 5 elementos, que son Akasha o éter, Vayu aire, Tejas fuego, Jala agua y Prithvi tierra. No necesariamente concebidos, por eso dice, las traducciones a otros idiomas no expresan exactamente el verdadero significado de las palabras que tienen en el sánscrito original. Cuando queremos traducir Jala, que es el Mahabhuta, como agua, también no solamente damos a entender la imagen del agua como elemento ordinario que se bebe en un vaso, sino el tipo de las fuerzas de cohesión que mantienen unidas las moléculas
que constituyen el agua, el poder de atracción inherente en el agua. Ese es el rasgo distintivo de Yala Mahabhuta. Acá hay un error. Tiene que decir Yala. Bueno, también está otro, tiene otro sinónimo que dice Apa en vez de Yala, por agua. Entonces acá hablamos un poco de lo que son las disciplinas modernas y la física y la química, que clasifican la materia del universo como muchos elementos distintos, que es nosotros conocemos habitualmente como la tabla periódica de los elementos, que están agrupados de acuerdo a su peso atómico, al número de electrones en su órbita y a otros criterios. Todos estos elementos modernos pueden clasificarse en las categorías más prácticas de los 5 Mahabhutas. Aunque los Mahabhutas son únicos y distintos entre sí, también comparten algunos atributos comunes. Por ejemplo, los protones, neutrones, electrones y otras partículas subatómicas representan al Mahabhuta Tierra o Prithvi. Las fuerzas que operan dentro del átomo, atrayendo y reteniendo los electrones cerca del núcleo, representan el Yala Mahabhuta o agua. La gran energía que se libera cuando el átomo se rompe y la energía latente en su forma intacta representan los atributos correspondientes a fuego, al Tejas Mahabhuta. La fuerza que mueve a los electrones alrededor del núcleo demuestra los rasgos dominantes de Vayu o aire, y el espacio en el cual se mueven representa el Akasha Mahabhuta. Así, estos 5 grandes elementos existen en todas las formas de la materia. De acuerdo con el Ayurveda, en el principio el mundo existía en un estado no manifestado de conciencia pura, y desde ese estado de conciencia absoluta, las vibraciones del primer sonido, el silencioso sonido Om, comenzó a manifestarse. Fue de esta vibración que nació el elemento éter. Después de un tiempo, el éter empezó a moverse y esos movimientos sutiles crearon el aire. Del movimiento del elemento éter produjo fricción, y de esa fricción se creó el calor, o tejas, el fuego. O sea, de las partículas de este calor primario se origina la luz, que también genera el elemento fuego. Por el calor del fuego, algunas partes del éter se disolvieron y licuaron, haciendo surgir el elemento agua. El elemento agua entonces se solidificó para formar las moléculas del elemento tierra. Así, esa es una representación poética, digamos, ¿no? Desde el divino sonido Om se manifestó el éter, y este después hizo surgir los otros 4 elementos. De la tierra se derivan sustancias orgánicas e inorgánicas, incluyendo los seres vivos del reino vegetal, como las hierbas, granos y árboles, y las del reino animal, incluyendo el hombre. La tierra también abarca las formas inorgánicas que forman el reino mineral. Así, toda la materia en su total diversidad surge de los 5 elementos. Y ahí entonces tienen un cuadro con cada elemento predominante. Del espacio, Akasha, el oído, el sentido, el órgano sensorial, que sería el oído interno, digamos. El sentido sería el oír, los oídos. Y la cualidad elemental, el sonido sutil, la no resistencia ilimitada y la luz. Al elemento aire o vayu corresponde el tacto. El sentido es la piel. ¿Y qué sentimos a través de la piel? Presión, frío, las sensaciones de áspero, seco, húmedo, etc. El fuego, tejas, corresponde a la vista u ojos.
y que produce calor, o cuáles son sus características: luz, actividad, es claro y ácido. Al agua o yala, el gusto, la lengua, líquido, frío, viscoso y suave. Esas son las características que se asocian a cada uno de los sentidos. Y a la tierra o prithvi, el olor, la nariz, sonido, pesado, sólido, pesado, estable, lento e inmóvil. Entonces, si toda la materia está compuesta de los 5 elementos, que son como si fueran los tabiques de construcción de la existencia, no solamente la materia viviente, sino todas las fuerzas están gobernadas, y todos los procesos biológicos y toda la materia en general. El término dosha o tridosha, porque la materia viviente tiene 3 doshas, significa aquello que ensombrece o que causa que las cosas se deterioren, reflejando el hecho de que cuando los doshas están desequilibrados son fuerzas causantes del proceso de enfermedad. Los nombres de los 3 doshas son Vata, Pitta y Kapha. Los doshas surgen de estos 5 elementos, de los 5 mahabhutas de los que estuvimos hablando. Se los puede considerar como los 3 principios energéticos primarios que regulan los procesos fisiológicos y psicológicos en el organismo viviente. O sea, aunque en la manifestación general de la materia tenemos representado toda la materia, los 5 elementos, principalmente relacionados con la fisiología de las cosas vivientes, tenemos la teoría de los 3 doshas, que entonces serían los que regulan la actividad de todos los procesos, no solamente del cuerpo denso, sino también del cuerpo sutil o psicológico. Desde el proceso celular más básico hasta los aspectos más complejos, los doshas regulan todo lo que ocurre. Un estado armonioso de los 3 doshas se refleja en una fisiología equilibrada, o lo que nosotros llamamos homeostasis, que es el fundamento de una buena salud. Cualquier desequilibrio en el tridosha se manifiesta en una variedad de signos y síntomas. Y con esto trabaja la medicina ayurveda. En esto trabaja la medicina ayurveda, exactamente, con esa constitución básica del cuerpo en base a los 3 doshas. Cada dosha se compone entonces a su vez de 2 mahabhutas principales, de 2 elementos. Cada uno le confiere a ese dosha su carácter específico. Así, los elementos éter y aire se combinan para formar vata, el fuego y el agua para formar pitta, el agua y la tierra para formar kapha. Así, vata tiene la movilidad del aire y el éter, pitta la energía del fuego y kapha la estabilidad y solidez de la tierra. Vata viene de una palabra sánscrita que significa aquello que mueve las cosas, y a veces también se lo puede traducir como viento. Es la fuerza motriz detrás de los otros 2 doshas, que se puede considerar que son poco capaces de moverse sin su influjo, digamos. Es responsable de todas las actividades y sensaciones del cuerpo, vata, digamos. Es lo que canaliza las percepciones a través de los órganos sensoriales para convertirlos en eventos psicológicos, y dirige a su vez la respuesta apropiada a los órganos de la acción. Es responsable también del movimiento de aire cuando entra y sale de los pulmones. Esto es vata, ¿no? Estamos hablando. El de la sangre, que circula por el sistema circulatorio, y el de los pensamientos, que circulan o atraviesan la mente, digamos. Promueve el equilibrio mental y la comprensión. Esas serían las características fundamentales del dosha vata. Pitta, que significa aquello que digiere cosas,
Dijimos que estaba constituido principalmente por fuego, o el fuego sería uno de sus componentes. Es responsable, por lo tanto, de todas las transformaciones químicas y metabólicas en el cuerpo y la producción de calor en el cuerpo. También gobierna en el aspecto psicológico nuestra facultad para digerir ideas o impresiones y para percibir la verdadera naturaleza de la realidad. O sea, su capacidad para digerir o transformar no se limita solamente a lo denso, sino también en el aspecto psicológico. Estimula el intelecto y engendra la capacidad para el entusiasmo. Esa es la característica principal de Piper. Y Kapha provee apoyo y sustancia al cuerpo. Viene de una palabra que significa aquello que mantiene las cosas juntas. Es lo que da estructura, desde una célula individual hasta todo el sistema musculoesquelético. Da fuerza y estabilidad física. También estabilidad psicológica, gobierna las emociones humanas, tales como amor, compasión, perdón, lealtad, paciencia. Confiere resistencia. ¿Falta una hoja? Sí, resumamos. Confiere resistencia contra las enfermedades, como dice el artículo que contaba. Bueno, después le agregamos ahí con... Bueno, quería hablarles de la teoría del Tridosha porque después lo van a ver también plasmado en los libros del Hatha Yoga, digamos, que aunque no tratan demasiado el Ayurveda, se basan en él. Inclusive, no sé, creo que en el mismo Hatha Pradipika tienen atrás un apéndice especial donde habla de la Ayurveda. ¿De los? De la Ayurveda. Ah, la Ayurveda. ¿Dónde se puede estudiar? Porque le había dicho que ella estudió en la UBA y yo estuve buscando y no encontré. En la parte de Ayurveda y eso. Conceptos de Ayurveda. Ah, sí, yo tengo apuntes porque yo también hice el curso Ahí en la de 244. Ayurveda de la UBA. Sí. La Pero UBA yo tiene creo- como, dentro de la Facultad de Medicina, tiene una... Entra específicamente a la facultad. Sí, sí. Ahora yo me voy a fijar porque yo hice el curso. Lo único que después no rendí, no hice la práctica. Ajá. Porque dije, no, yo no me voy a dedicar a tratar pacientes ni nada, entonces ya no hice las prácticas que requieren para después certificar, digamos. Porque después tenés que hacer prácticas en pacientes. O sea, hay muchas cosas que, o sea, una de las cosas que para las que hay que ser muy sensible también y practicar justamente es los 3 pulsos. O sea, se siente el pulso, pero se diferencia en 3 tipos de pulso. Entonces, todas esas son para detectar justamente uno de los signos que se utiliza para detectar el desequilibrio que puede estar ocurriendo en el cuerpo para producir Es enfermedad. bastante. Y sí, ¿no? Y bueno, después a través de los signos físicos, el color de los ojos, de la conjuntiva, de la lengua, o sea, todos los signos físicos más habituales, más este otro, y después todo un largo cuestionario sobre todos los aspectos de la vida, digamos, o sea, a qué hora sentís hambre, a qué hora te sentís más cansado y querés dormir. O sea, de acuerdo a eso se hace un diagnóstico primero, previo, Para de la clasificar. constitución, claro, de la constitución dóxica de ese individuo. Si está en un estado de enfermedad, la constitución dóxica no va a reflejar exactamente su naturaleza, sino que va a reflejar el momento de la enfermedad, digamos, para poder
saber exactamente cuál es la constitución dóxica de un ser, de una persona, digamos, tenés que hacer un cuestionario, no considerando el estado enfermo, sino el estado de salud, digamos. Ah, son diferentes. Son distintos, sí. O sea, cuando se hace la consulta por una enfermedad, vos podés diagnosticar cuál de los doshas está más exacerbado y es el que está produciendo el desequilibrio y la enfermedad. Pero además de eso, cada una de las personas tiene una constitución dóxica que le es propia, digamos, y que también eso va cambiando con la edad, obviamente, ¿no? Porque como todo el proceso fisiológico de envejecimiento también influye, digamos, también entonces va cambiando un poco con la edad. Pero en principio lo que se trata es entonces de lograr diseñar una disciplina, digamos, que sea acorde a tu constitución y que te permita mantener el estado de salud, referido a horario para levantarse, horario para hacer la actividad física, horario para comer, los horarios para descansar. O sea, todo está regulado a través de analizar cuál es tu constitución dóxica fundamental, digamos. Y a través de eso poder mantener la salud. Así que es interesante, o sea, Sí. para el que quiera, para el que esté en el tema de la parte médica, digamos, es interesante poder incorporarlo como disciplina adyacente y complementaria del yoga, porque el yoga también forma, o sea, una de las cosas que se recomienda, por supuesto, como actividad física, digamos, pero de acuerdo, o sea, por ejemplo, una persona pita o con predominancia pita, que es muy activa, si bien puede practicar yoga y puede llevarlo adelante, probablemente requiera una práctica un poco más intensa, un poco más activa, o sea, todo eso se analiza y se determina. Por ejemplo, el hecho, o sea, son cosas que tienen que ver también con lo que nosotros sabemos desde nuestra concepción médica occidental, digamos. Por ejemplo, el hecho de que el metabolismo baja cuando te acostás a dormir. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que tienen tendencia a ganar peso porque tienen un kapha bastante predominante, una de las cosas que se les recomienda es no dormir la siesta, por ejemplo. O sea, comer, descansar, sí, o sea, no vas a salir a andar en bicicleta o a nadar o a correr después de haber comido, pero sí hacer un paseo con una caminata suave, o sea, no acostarte a dormir la siesta porque eso en el tiempo te va a ir produciendo un aumento de peso, o sea, todas esas cosas se analizan desde... Y después utilizan todo lo que es la medicina natural desde la utilización de la combinación de los sabores y las especias. O sea, especias que aumentan o disminuyen determinados doshas, digamos, que estimulan o aplacan, digamos, la manifestación de determinados doshas. Y los sabores también, que tampoco los sabores, lo que ellos llaman dulce o salado o amargo o ácido, no son estrictamente los que nosotros reconocemos a través del gusto, digamos, tienen otra categorización. Así que está interesante después si lo quieran. Yo voy a buscar mis apuntes porque los tengo, sí, de todo lo que es el Ayurveda, te los voy a pasar si quieres. Ay, bueno, gracias. Porque hay una carrera así reconocida por la Facultad de Medicina y podés hacer la especialización en medicina ayurvédica y después podés tratar pacientes, digamos. Me queda una pequeña duda Sí. que me quedó ahí. O sea, ¿cómo identificás los doshas de las personas? O sea, ¿tienes esa persona más kapha o más Hay El Vata, cuestionario. por ejemplo? Tiene todo un cuestionario. Pero sí te tiene que hacer algo, me parece, porque yo quise hacer 2 veces y me dio distinto. O por Claro, ahí porque depende. por eso te digo, porque a veces uno está en un estado ya alterado que no es el de la constitución habitual. O sea, uno tendría que hacer
A lo mejor si va a una consulta en el momento para ver cómo está, Ajá. pero después uno para ver cuál es tu habitualidad, digamos, cómo es tu estado en el estado de salud. O sea, tendrías que hacer uno de base para saber exactamente cuál es tu constitución y después cuando ya está alterada por algún proceso de enfermedad, ahí te va a salir cuál aspecto. Una de las cosas que ellos tienen que lo similar aumenta, o sea, lo parecido aumenta lo parecido, digamos, incrementa lo parecido, digamos. Ah, Ese es uno de los principios también de la Ayurveda, digamos. O sea, vos no podés mejorar algo si estás haciendo, o sea, si vos tenés tendencia por ser muy CAFA, por ejemplo, a estar muy quieto, cualquier cosa o actividad que te requiera demasiada quietud va a incrementar tu aspecto CAFA. Y entonces siempre hay que buscar una compensación. No sé cómo estamos ahora. Vamos a hacer un 15 minutos y después repasamos algo y vemos la respiración celular.